El método científico. Sistema. Para los efectos de mejor entendimiento debemos recordar que un sistema es un conjunto vinculado y cohesionado de verdades. Teoría. La teoría es la unidad de fundamentación o demostración de esas verdades. Es necesario diferenciar el método de la técnica. Por método se entiende el conjunto de usos, reglas o procedimientos de los que se sirve una ciencia o un arte para conformar su objeto, para llegar al conocimiento científico. La técnica es un solo procedimiento para hacer las cosas, para ejecutar diversas acciones y en el caso de la investigación es el conjunto de reglas que implican el uso, identificación y clasificación de las fuentes de conocimiento en una investigación científica. Asimismo, la técnica implica la pericia o habilidad para usar, aplicar o ejecutar dichos modos, reglas o procedimientos, mientras que la técnica se diferencia de la práctica en cuanto a que la práctica es el resultado de la acción personal o particular de cada individuo al aplicar una técnica específica. Es decir, la práctica es la forma en la que el individuo pone en acción, de conformidad con sus propias aptitudes y habilidades, las reglas de la técnica para la consecución de un fin científico o artístico determinado. Significado etimológico de la palabra método. Método proviene de las palabras griegas meta y odos, que significan respectivamente meta hacia y odos camino, es decir, el camino para llegar hacia la meta. Recordemos los pasos del método científico: observar, hacernos preguntas, hacer una hipótesis, experimentar, llegar a una conclusión, re reportar los resultados y este ciclo continúa. Estos resultados posteriormente permitirán el establecimiento de leyes y finalmente la configuración de teorías científicas. Método. Como lo confirman sus componentes etimológicos, meta quiere decir a lo largo y odas, que significa camino. El método es una forma de proceder o actuar en cierto campo. Asimismo, por método podemos entender la forma de ordenar una actividad para conseguir un fin determinado. Francisco Larroyo define el método como el procedimiento o plan que se sigue en el descubrimiento de las crecientes verdades de la investigación. Nicola Abagnano expresa que el método es una investigación u orientación de la investigación en el sentido de la búsqueda de la verdad, así como una particular manera de investigar. Finalmente, en este tema, Elie de Gortari expresa que el método es a la vez el conocimiento y la aplicación de las leyes que gobiernan el trabajo científico. Es el proceso que se sigue en la adquisición del conocimiento. Tipos de métodos. Tenemos el teórico deductivo, histórico, descriptivo y científico. El método teórico deductivo se basa en el razonamiento puro y comprende la deducción y la inducción. El método experimental no parte de situaciones dadas, sino que las crea para establecer principios en razón de la comprobación de sus comportamientos, de tal manera que estudia estos, provocándoles de manera controlada cambios deliberados. El método histórico es el que se fundamenta en el análisis de los testimonios de los objetos, analiza el pasado y caracteriza épocas determinadas. El método descriptivo tiene por objeto medir los elementos y explicar una situación de hecho que se produce en un entorno social debidamente caracterizado como representativo para poder generalizar los fenómenos, los resultados o las variables al entorno en su totalidad. Método científico. Siguiendo al destacado jurista Héctor Fix Sarnudio, se señala que por método científico se debe entender todo procedimiento adecuado para llegar a obtener un conocimiento sistemático de un sector de fenómenos naturales, objetos matemáticos o productos de la cultura. El método científico es el largo y complejo procedimiento utilizado en la investigación científica. Desde el punto de vista de su composición filológica, investigar proviene del prefijo in, que significa adentrarse, ir en busca, y vestigium, que significa huella, antecedente o resto.
La investigación es una actividad humana de carácter social, mediante la cual el individuo, a través de indicios que le proporcionan las fuentes, descubre o presume la existencia de cosas nuevas, comprobando sus conclusiones. Bascurián Valdés define a la investigación científica como el tránsito de un saber dado a un saber superior progresivo mediante la aprehensión dialécticamente renovada de un saber adicional. La investigación científica es la que expresa que ésta es la transformación dirigida y controlada de una situación indeterminada a otra unificada determinantemente, que se lleva a cabo a través de la aplicación de una técnica específica para la identificación y uso de las fuentes y por medio de la aplicación de un método que permita ordenar las conclusiones en su comprobación y en su demostración. El proceso de la investigación científica, que permite el conocimiento racional del objeto y los datos que éste proporciona, constituye el conjunto de las reglas de la lógica, la interpretación de los datos, así como su valoración. El pensamiento problemático, según Hartman, es también llamado el pensamiento de las etapas de la investigación. Hablemos de la investigación científica. Etapas de la investigación científica según Hartman. Nikolai Hartman plantea que el conocimiento y la investigación científica se desenvuelven en varios procesos compuestos por momentos o etapas para obtener conclusiones o descubrir nuevas verdades. Estas son etapa fenomenológica, etapa aporética y etapa teórica. Etapa fenomenológica. En efecto, la primera etapa del proceso de conocimiento es aquella que tiende a advertir o conocer a través del objeto, sea que éste tenga una existencia real o bien una conformación ideal o eidética. A esta etapa Hartman la denomina fenomenológica. ¿Cuáles son las características del objeto por conocer? Etapa fenomenológica. Etapa aporética. En la segunda etapa del proceso de conceptualización científica o etapa aporética, una vez que se conoce el carácter real o ideal del objeto, el agente de la investigación puede plantearse diversas interrogantes acerca o sobre las características o modalidades del objeto. A esta etapa de conformación de interrogantes o de preguntas se le denomina aporética. Etapa teórica. En la etapa teórica, las interrogantes planteadas tendrán que ser resueltas a través de la comprobación de las hipótesis o supuestos de solución que sobre las mismas formula el investigador, y el resultado de la demostración deberá tender a sistematizar las nuevas verdades de manera coordinada, es decir, en un sistema teórico eficaz, lo cual incorpora al saber ya existente un nuevo saber de carácter adicional, mismo que es válido hasta en tanto otra hipótesis no resuelva el problema planteado de otra manera o con una conjetura científica diferente. A esta última etapa Hartman la denomina teórica, justamente porque su objetivo consiste en la generación de leyes, acciones, teoremas o teorías. Los procesos de la investigación. Se pueden distinguir entonces tres procesos que corren paralelamente en torno al objeto de la investigación, tal como se vio anteriormente. Tenemos un proceso de investigación denominado conceptuación, que, como su nombre lo indica, atañe en una primera fase a la definición o conocimiento de la naturaleza del objeto seleccionado como tema de la investigación. Esta etapa se ha llamado convencionalmente fenomenológica. Segundo proceso de la técnica. En este proceso de la técnica se procede a la identificación de uno o varios problemas, formalizar la identificación del problema, diseñar la prueba. Identificación de uno o varios problemas. Aquí el investigador encuentra ciertos aspectos del objeto de conocimiento que no son conocidos o que a su juicio su sustento no es suficiente. Formalizar la identificación del problema, expresándolo en sus términos, es decir, tendrá que analizar si estos son objetivos, fidedignos y universales. Elaborar o formular una conjetura, un supuesto o una directriz de trabajo
que se constituya en una categoría de lo probable, es decir, en una hipótesis que amerite la debida demostración. Finalmente, el investigador tendrá que diseñar la prueba con la especificación de las técnicas para comprobar la hipótesis y los métodos para caracterizar genéricamente la demostración. Número 3. Proceso documental. El tercer proceso, que corre paralelo al de conceptuación científica y al técnico, es el llamado proceso de documentación, que demanda del investigador, en la cobertura de cada etapa, de la elaboración de los instrumentos documentales, que en términos generales son llamadas fichas o unidades de información, las mismas que permitirán la clasificación de la información obtenida, si se trata de la primera etapa, que implicarán el desarrollo de un índice de priorización de observaciones, las que debidamente razonadas se convertirán en los problemas identificados y que exigirán además la elaboración de un esquema, en virtud del cual se establezcan las maneras de diseñar la comprobación de las hipótesis o de la hipótesis. Finalmente, este proceso de documentación implica la anotación en lo que se podría llamar fichas constructivas de todas aquellas acciones, observaciones, fuentes, problemas, hipótesis y comprobación que constituyen los resultados de la investigación y que, debidamente tratadas, es decir, seleccionando el material que se juzgue conveniente dar a terceros, constituye la base del escrito final de comunicación de los resultados de la investigación. Es importante señalar desde ahora que la comunicación de resultados no forma parte de los procesos de investigación científica, sino que se rige por técnicas y reglas particulares en razón del tipo de comunicación de que se trate, ya sea por la cual se inclina el investigador o bien por el tipo que sea necesario para resaltar las conclusiones obtenidas. Así, una investigación jurídica eventualmente puede ser comunicada por la vía de la composición literaria.